Gracias por estar aquí conectadas, ¿verdad? Se los agradezco y el propósito es de que Dios nos hable y sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Aunque estemos a larga distancia, pero la palabra de Dios es efectiva. ¿Okay? Todos buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios reina en nuestros hogares, porque como con un Dios en nuestros hogares, las cosas van a ser mucho mejor, no que no vamos a tener problemas, sino que tenemos un consolador. Es un Dios. Lo importante es tener la salvación, porque nuestra esperanza es que cuando moramos, vamos a ir al cielo, que nosotros, nuestros esposos, nuestros hijos sean salvos. Ese es el propósito, el mejor regalo que podemos dar, ¿verdad? Yo como su tío estoy en Estados Unidos, pero no tengo, no sé qué, pero la mejor herencia es el Evangelio, ¿ok? Esa es la mejor herencia. Y les agradezco. El día de hoy va a pasar el hermano Luis Mejía y va a enseñar la lección de esta mañana. ¿Ok? Pásale. Buenos días, hermanos. Les gusta estar con ustedes el día de hoy. Perdonen que ahora en este momento no voy a dar tanto porque me gusta mover un poco y comentar por aquí que estar. Puede ser que el saco me queda apretado por el efecto que pasa cuando viene todos los días. No importa. Se rompa de pero hay un secretario. Pero les gusta estar con ustedes. Gracias a Dios, que es la única oportunidad de que yo pueda compartir la lección del día de hoy. Justo después de como 2 años de no compartir, por ahí, 1 año y medio, pues, se siente muy bonito volver otra vez a comenzar y volver a compartir con ustedes. Ya vemos en el libro de ¿no? Primero o segunda. Muy bien. Quiero ver si han puesto atención en los últimos días. ¿Cuál fue el tema principal de la gente school? A mí, el centro le pasa encantar. ¿Por qué se estaba hablando de este tema? ¿Cuál era el motivo por qué Pablo escribió sobre él? Porque estaban tomando la segunda venida en un contexto inadecuado y estaban haciendo cosas que no van. Muy bien. El hermano Iván se ha estado pidiendo atención. Pues sí, una de las cosas por lo que Pablo escribió a Tesalonicenses era porque había un tema un poco controversial, que era la segunda venida del Señor. Entonces, Pablo escribe en la primera carta y les habla sobre lo que vimos hace 8 días, sobre la segunda venida del Señor. Y en este momento vuelve a escribir otra segunda carta, porque necesitaba la iglesia tener otra vez doctrina. Entonces, sabemos de que los hermanos de Tesalónica en ese tiempo, pues ellos estaban sufriendo persecución, estaban teniendo problemas de compartir el evangelio. Entonces, Pablo se dirige a la iglesia de ellos y escribe segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses hay 3 temas que Pablo dice. Uno es la esperanza para viendo la opresión o la persecución. Ahí todavía no es tan libre, pero es como les digo, los principales puntos del cual fue escrito el libro. El segundo tema era el día del Señor. Y como tercer tema, un reto a todos los que eran ociosos. Estos son los 3 puntos por los que Pablo escribe y de esta noticia. El día de hoy, con la cuestión, lo que vamos a ver es el día del Señor. Vamos a centrarnos más en el día del Señor, aunque les quería mencionar que son 3 puntos los que conectan. La esperanza a pesar de la persecución, el día del Señor y un reto para los que eran nosotros, o perdón, para los que son haraganes o pueblos que no querían trabajar en la obra, y les manda un pequeño ahí regalo para una pila ahora. Entonces, sabemos de que no había un Nuevo Testamento, no tenía un Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todo el pueblo de Israel esperaba que el Señor viniera y estableciera un reino físico. Entonces, para la iglesia era un tema un poco como cómo es esto de la segunda venida del Señor. Porque como sabemos que no estábamos esperando un reino físico, pero los de antes sí estaban esperando un reino físico. Ellos
decía que el Señor va a venir y reinar, y lo hará en el reino milenial. Muy diferente. Entonces, la iglesia estaba un poco confundida ellos, los hermanos, porque estaban recibiendo mucha persecución. Vamos a abrir nuestra Biblia de Tesalonicenses 1:1-3. Y dice ahí, Pablo y Silviano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, que es en Dios el Padre nuestro y el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno que vuestra fe va en gran crecimiento y el amor de cada uno de todos vosotros abunda más y más entre vosotros. A pesar de que ellos estaban teniendo dificultades porque estaban siendo perseguidos, ¿quiénes creen que eran los que les perseguían? ¿Quiénes creen ustedes que eran los que estaban persiguiendo a los hermanos de Tesalonicenses? ¿Quiénes eran los que los perseguían? Pues los que los perseguían eran los griegos, los romanos y los propios judíos. Eran los que perseguían a los hermanos de la iglesia. Entonces estaban como, ¿qué está pasando? Todos los hermanos en algún momento dijeron, de plano ya vino el Señor, nos hemos quedado, porque ellos estaban sufriendo una persecución y algunos se aprovechaban para mandar doctrinas falsas. Entonces los hermanos en un momento se desanimaron. ¿Qué está pasando? Porque como ellos no sabían el tiempo y no tenían un Nuevo Testamento, ellos estaban como diciendo, bueno, entonces ahorita esto es la gran tribulación, o sea, es la persecución que estamos recibiendo es la tribulación, y no es así, pero ellos estaban un poco confundidos, pero por lo mismo están sufriendo tribulación o persecución. Nosotros no hemos pasado por eso, pero imagínense que en ese momento la iglesia ya estaba recibiendo persecución, y nosotros pues aquí no hemos recibido mucho tiempo. Ellos estaban creciendo y ya en poco tiempo los seguían. Incluso Pablo tuvo que salir de ahí, pero estaba bien. Y después ya le mandó la carta. Pero él también fue ahí. Pero también él tuvo que salir bien. Bueno, vamos a nuestra lección y dice el autor, que se la apostó Pablo. Objetivo de esta lección, Pablo envía más correcciones y enseñanzas acerca del regreso de Cristo. Es realmente difícil corregir una mala doctrina una vez que se ha enseñado. Es cierto. Porque incluso si ustedes aprenden a uno cuando está aprendiendo algo, su forma de una técnica, por ejemplo, cualquier técnica en deporte, en música, en artes, en trabajo, si uno todo tiene una técnica. Y si uno aprende mal, pues quitarle eso y dicen, bueno, borren todo tu mente y vamos a ponerlo de nuevo. Es muy difícil. Entonces, por eso aquí nos dice que cuesta un poquito ya como tiene una doctrina y cambiar, cuesta corregir más, pero porque ya es algo que usted ha creído. Entonces, es muy importante de que nosotros en ese tiempo, pues nosotros podamos enseñar una buena doctrina para el creyente. Porque hay muchos que se aprovechan. Y como dice aquí, esa fue una batalla constante. Los versículos iniciales del capítulo 2 parece como si los padres o los maestros siguieran luchando, incluso posiblemente falsificando una carta en nombre de Pablo y afirmando que Cristo ya ha regresado. Vamos a leer nuestra Biblia ahí, el capítulo número 2 y el versículo 1 y 2 les voy a leer. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida del Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firme de ánimo, ni seáis alborotados ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo está cerca. Entonces, me imagino que dentro de todas las personas que estaban teniendo una mala doctrina, porque querían ir a la iglesia, porque saben que el ser humano se quiere aprovechar de la buena forma. Y a lo largo de la Biblia, siempre va a tener que hay personas que enseñan la doctrina para su beneficio. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Llega a su padre que es brillante, y dice que es el engañador. Ahí podemos ver que no están siguiendo a Cristo. Vamos a continuar aquí y afirmando que Cristo ya había regresado. El texto clave de segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando viniere para ser glorificado en sus santos
y hacerse de admirar en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por todos. Palabra clave, la venida. Al igual que la primera carta de los Tesalonicenses, habla de la venida de Cristo. Hay al menos 318 referencias a su venida. El tema, la venida de Cristo para juzgar al mundo. Es importante recordar que la venida de Cristo se produce en dos fases. Ahora, cuando yo era joven, hace 10 años, y aprendí, porque yo fui salvo a los 8 años, eh, a los 8 años fui salvo y seguí creciendo en la palabra, pero en un momento de mi vida, cuando uno no estudia, pues hay como un tiempo muerto, porque si usted es cristiano, pero no sigue estudiando la Biblia, es como que ahí se queda, pues, es como un tebote, si no deja de moverte, se va para abajo. Entonces, hubo un tiempo de mi vida que yo, pues, no escribía la palabra, y pero sí asistía a la iglesia. Y lo que yo hacía era que recibía la palabra que se da, era muy abierto, pero muchas veces no era como bien dicha, y eso causó mucho miedo, o yo vivía un poco engañado, y ciertas cosas, temas. Y uno de los temas de los cuales yo tenía como miedo era la segunda venida del Señor. No sé si todos, en algún momento, han tenido un poco de pena al escuchar la segunda venida del Señor, y yo, que buena gente corre, y Cristo vino, bueno, se llevó, y uno, ojalá que no quiere, a veces que abajo. Entonces, ese era un tema en que yo siempre decía, bueno, y entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que va a venir? Y se habla de que muchos temas y muchos se aprovechan para no decir como la verdad, porque quieren tener un interés propio. Porque imagínense, como dice, el conocimiento es poder. Y yo antes decía, ¿cómo es que el conocimiento es poder? El conocimiento es poder, decía yo antes. Entonces yo me ponía a leer algo y aprendía, y yo decía, sí, yo puedo manipular a las personas, ¿verdad? Usted con un poco de conocimiento, y si no está con el Señor, es muy fácil manipular a las personas, porque las personas muchas veces están buscando seguir ahí, y uno puede hacer. Y muchas personas que no se fundamentan en la palabra, muchos cristianos, son manipulados y engañados. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la palabra. Entonces yo vivía un poco con ese miedo de que será que ya vino, ya será la segunda, o será que... Y otra cosa que tenía miedo, me recuerdo que era niño, sí, era niño, era de que de repente Cristo iba a venir y se iba a llevar a mi mami, y yo me iba a esperar. Esa, cuando más. Y yo decía, ya que no se la que no la que se va, pues ella misma se cree que ya no la aguanta. Entonces, como dice ahí, el tema de la venida de Cristo para juzgar al mundo. Es importante recordar que la venida de Cristo se produce en dos fases. Entonces, mi estimado oyente, mi estimado hermano en Cristo, hemos sido salvos. La segunda día del Señor no va a venir, vendrá. Hay un libro que ciertas religiones escribieron que se llama el conflicto de los siglos, no sé si me han escuchado, no vamos a decir de dónde viene, pero ahí habla de que Cristo ya vino. Es un libro grande y a mí yo lo leí, o sea, sí me lo leí. Como les digo, yo en ese tiempo estaba como ansioso de aprender, pero a veces no lee lo correcto, entonces se va. Pero hay libros que hacen referencia que el Señor ya vino y uno dice, entonces en qué época estamos, y hay una gran confusión. Pero la palabra es que fase número 1, el rapto de los santos, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Fase número 2, regreso a la tierra, acompañado a Jesús en la batalla de Armagedón y el establecimiento de su reino. Básicamente, en primera Tesalonicenses se ocupó principalmente de la fase 1, mientras que en segunda Tesalonicenses se ocupó principalmente de la fase 2. Es entre estos dos eventos que ocurre la gran tribulación. La gran tribulación se trata sobre los judíos, es el tiempo de la angustia de Jacob, que es Israel, Jeremías 3:7. Ahorita estoy leyendo, pero les voy a explicar. La semana número 7 Daniel 9, 24, 25, cubre 69 semanas desde la orden de construcción de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, dejando una semana más por 7 años. Estas son profecías judías sobre su relación con Dios.
El reloj de ese increíble periodo de 7 años ha estado en pausa durante los últimos 2000 años, desde la muerte de Cristo, y se reinaugurará para estos últimos 7 años, después de que los cristianos sean eliminados de la tierra. Recuerden que durante estos 7 años de la gran tribulación, las personas serán obligadas a tomar las marcas. Aquellos que tomen las marcas serán condenados, dado que los cristianos no pueden perder su salvación, no pueden estar aquí para eso. Muchos cristianos son extremadamente débiles en su fe y probablemente serían muy fáciles de hacer porque tomen la marca y pierdan su salvación. Dado que la salvación es para siempre y no se puede perder, somos llenos por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. No hay manera que los cristianos puedan estar presentes durante la gran tribulación. Entonces, la Biblia nos da una línea de tiempo. Ahora, hay cosas que no sabemos exactamente cómo van a pasar, que dicen ni el Hijo del Hombre, ni Dios, perdón, ni Jesucristo sabe cuándo es el día que va a venir. Pero la Biblia nos da una línea de tiempo. Y esto es lo que uno tiene que comprender. Entonces, para que podamos entender aquí lo que nos está hablando este verso es de que estamos ahorita en la iglesia, estamos en el tiempo de gracia. Y cuando yo ponía a ver la gracia, todo lo que nos cubre, es extremadamente, no solo que fuimos salvos por gracia, pero va más allá que eso, porque la gracia es infinitamente grande. Porque imagínense que para no pasar, yo no podía hacer cuenta de la línea de tiempo. Y para que usted no pase, usted creía en el Señor Jesucristo, ¿por qué? Por gracia. No tuvo que hacer nada, solo tuvo que creer en Él y el Señor dio la salvación. Eso le da como prácticamente su boleto VIP y usted pasa. Y yo decía, wow, no tenemos que pasar la gran tribulación, wow, no tenemos que pasar esto, no tenemos que padecer ante esto. Y llegar hasta aquí, pues solo como creyente, ponerme las pilas a trabajar en la obra del Señor, que ahí nuestras obras serán juzgadas, serán pesadas, y ahí sufriremos pérdida. Pero hasta ahí. Pero mientras que usted cree que el Señor, en ese día del tiempo, pues nos vamos directo a nuestro Padre. Es una gran bendición, yo comparto. Esto es una gran bendición. Entonces, les explico cómo está la línea de tiempo. Estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en la gracia. La hora de venida del Señor es el próximo evento. Ahora, no sabemos cuándo va a venir. Mateo nos dice como que habrán rumores de guerra y todo esto para la venida, pero no tenemos un tiempo exacto. Ahora, gracias a Dios que no tenemos un tiempo exacto. Más, en algunos países sí hay persecución para los creyentes que quieren compartir la palabra. Hay persecución, como lo podemos ver aquí, que estudian los hermanos de adolescentes. Había persecución y aún en otros países hay persecución. Esto pues, va a ir aumentando. Pero ahí todavía estamos en el periodo de gracia. Entonces, después del periodo de gracia, que nosotros estamos aquí, entonces viene cuando el Señor, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que se hablaba en el tema número 1, que aquí nos menciona como fase número 1, el rapto de los cielos. Entonces, cuando Cristo venga, pero no va a pisar, o sea, no va a tocar la tierra, no va a gobernar, sino que quedará en la nube y nosotros seremos levantados. Ese es el rapto. Entonces, si usted está vivo, será transformado y será un abrir y será los ojos y será levantado. Entonces usted no sufrirá, la renta se quedará, todo lo y se acabó la fe, se acabó. Pero ahora, eso es cuando el Señor venga, pero en este tiempo, regresando un poquito para atrás, como creyentes, debemos seguir trabajando. No esperando solo como, ya va a llegar. No, debemos de trabajar y como dice el Señor, debemos de alcanzar, debemos de compartir el Evangelio porque es para vida eterna. Entonces, cuando venga el Señor, cuando sea el rapto de la iglesia o de los creyentes, se puede decir, hermano, de todos los creyentes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que los que murieron y creyeron en el Señor, ellos resucitarán primero. Ellos se van a ir con el Señor y luego nosotros. Y dice la palabra del Señor que ellos serán transformados. Seremos transformados a una virgen de todo. Entonces, si usted ha tenido familiares que han muerto
y han sido creyentes, han confiado en el Señor, pues, juntamente nosotros también después de ellos, no sé si será un segundo después, no sé cómo el Señor ve el tiempo, porque Él se puede mover en el tiempo. Nosotros no nos podemos mover en el tiempo, pero Dios es el principio y el fin. Él es otra, pero algo que pues, nosotros en nuestra mente no podemos. Entonces, no sé si en este movimiento del tiempo será un segundo después, o no, la cosa que dice que los muertos, eso es. Después ya hablaremos de el tiempo. Entonces, después que la iglesia, perdón, los creyentes somos, ¿cuál es la iglesia? Somos arrebatados, comienza la tribulación, lo que tanto yo le temía cuando era niño. Ahí sí inicia la tribulación, y la tribulación que está hablando aquí, y que tenía 3:7, la semana número 70 de Daniel, una 69 semanas. Entonces, ahí es cuando esta profecía se cumple para el pueblo de Israel. Ahora, hay detalles que exactamente no le podría decir, mire, van a pasar a ti, todos se van a levantar contra el pueblo de Israel, y después va a haber guerras y cosas, bueno, sí, sí, va a haber, pero todos los detalles de los eventos, pues tenían que estudiar un poco más todo este tema para poder comprender todos los detalles, porque hay bastante. Otra de las cosas que me asombraba es que cómo es que esto casa con Apocalipsis, ¿verdad? Pero tiene algún momento, tiene unión, y cómo es que Tesalonicenses y Apocalipsis se escribieron en personas diferentes, pero tienen bastante unión de poder contigo, te unen pues los capítulos. Entonces, después de que viene la gran tribulación, que van a tener la tribulación, la gran tribulación, que está dirigido al pueblo judío, pero me imagino que van a haber muchos que van a que no van a ser salvos, porque todos los que somos salvos nos iremos con él, pero mucha humanidad también va a sufrir juntamente con él, aunque la gran tribulación está dirigido directamente al pueblo de Israel, pero muchos van a también a sufrir, parece, los que no creen en eso. Después que pasen estos 10 años, entonces, como dice aquí, aquellos que tomen la marca serán condenados, dando que los cristianos no pueden perder su salvación. Ese es otro detalle. Yo pensaba antes que la iglesia iba a pasar por lo menos 3 años y medio, que es 3 años y medio, 3 años y medio, que pensaba que los primeros, la tribulación, la iglesia iba a estar, y antes de la gran tribulación, no, ¿okay? Pero no, porque ya no hay otro arrebatamiento, entonces, así, tiene razón, ¿verdad? Otra de los detalles es que yo decía, quizás no vamos a quedar para la tribulación y pues no vamos a ir. Pero después, aquí podía leer y dice, no, porque no hay nada superior, siempre, no hay nada que pueda ser más grande que el Señor que nos ha dado la tribulación. Entonces, no podemos tener una marca y perder nuestra tribulación. No es posible. Entonces, por eso dice aquí, aquellos que tomen la marca serán condenados. Esa es otra señal. Dado que los cristianos no pueden perder su salvación, no pueden estar aquí para eso. Muchos cristianos son extremadamente débiles, probablemente serían muy fáciles de hacer de que tomen la marca y pierdan su salvación. Dado que la salvación es para siempre y no se puede perder, somos sellados por el Espíritu Santo hasta que la día de la redención. Y no hay manera que los cristianos puedan estar presentes durante la redención. Y es cierto. Porque entonces, si yo es como ponía a pensar, entonces, y de repente yo soy un rey, dice, de repente, y me encuentro en una situación, y entonces decía, no recibo, digamos que voy a vivir por no sé cuántos años, entonces de repente yo decía, mira, no recibo la marca porque necesito que no, porque no puede haber, ella es hijo del Señor. Ahora creo que hay sacamos los libros acerca de esto también, y algunos que se tatúan la cruz y se ponen también el 6, que van a recibir, pero que no va. Aparte muchas cosas, muchos datos, pero hay ganancias también sobre estos libros que se ven. Pero lo importante es creer que usted cree en el Señor, y si aún está aquí, cuando el Señor venga, usted será. Ningún abrir será. Es algo importante que debemos de aprender que esta lección nos está diciendo acerca de la lección. Si usted tuvo familiares y creyeron en el Señor, cuando el Señor venga, serán que van a y pues nos vamos a ver. Entonces, yo creo que lo primero que para
pues voy a mis hijos por el crean en el Señor. Yo quiero ver. Es cierto que a veces me da un poco de no, pero quiero ver. Eso no quita que quiero verlos en la eternidad. O sea, creo que eso tendría como la paz más grande o el gozo más grande de ver a nuestros hijos pues, en algún día en la eternidad. Entonces también deberíamos como padres guiar a nuestros hijos al Señor y enseñarles los libritos de pecado. Entonces, está comprendiendo más o menos cómo se transforma la línea de tiempo del mundo porque él es el de la escuela bíblica. Sabiendo que lo que se avecina, Pablo a la iglesia de Tesalónica y a nosotros un consejo importante. Debemos de ser leales a Cristo y a su palabra. Bueno, pero antes de salir de este tiempo, entonces, después de que sea la gran tribulación, viene la pelea de Armagedón, que eso podemos en más adelante en otra lección y debatir. Ahorita lo que yo quería que comprendiéramos era como más como tiempo. Sí, si alguien toca su puerta y dice, "Ven, que aquí ya vino el tiempo", te dicen, no, vamos a intentar el tiempo. Si ahí usted tiene una clave para entender, usted alguien dice, mire que usted se va a quedar, momento, no fue sal. Eso es lo que la escuela dominical quiere enseñar, que aprendamos doctrina, cosas importantes que no nos engañen y que sepamos como cristianos dónde estamos. Porque muchos años, como yo pasaba y decía, no, explicar, y me preguntaban una cosa, yo sentía que me pegaban un pechazo ahí, me dejaba, mareaba, y no sabía qué hacer. Hay algunos temas que todavía, a veces uno desconoce, pero estudian. Entonces, después de que va a tener tiene la pelea de la pelota, donde, ¿por qué? Porque no quiere, después de la gran tribulación, llega este tiempo. Después, entonces Cristo, el Señor, quiere pone sus pies. Y ahí es cuando comienza a vigilar. Después de los 1000 años, entonces, porque Satanás es amarrado y atado. Entonces, esa es la pelea de lo que pasa cuando va llegando la resurrección al final. Entonces, Cristo viene y pelea, no pelea, porque solo dice con su palabra. No es que va a pelear, solo con su palabra, el poder de su palabra, y levanta la mano. Pero te dicen, miren que Cristo va a pelear contra Satanás, esto es mentira, porque la gran diferencia que hay no se puede comparar. Y ahí dice la palabra, solo con su palabra, Satanás será. Pues, el Señor es inmenso. Entonces, será acá y el Señor gobernará. Ahora, no sabemos exactamente, bueno, ahí habla de quiénes son los que van a estar y gobernar. Eso es un milagro. Y puede ser un milagro, entonces vendrá y se levantará contra el Señor como, dice ahí, como arena de mar, se levantará. Porque el Señor estará gobernando, ¿no? Otra de las cosas que aprendemos también es que Cristo va a establecer en ese tiempo milenial, su rey, el tiempo milenial, en su milagro. No va a haber, Satanás va a estar rápido, dice. Y después dice que muchos no van a creer y se unirán a Satanás como arena de mar. Entonces yo me ponía a pensar, entonces Satanás va a estar, no tiene excusa de decir, yo no quise creer en el Señor porque mi ya es decisión pura del hombre que no quiere. Porque si Satanás va a estar a mano, o te va a tratar, como es que aún así quisieron no, no creer en el Señor. Y después ya viene después ya viene el juicio y todo eso. Pero ahí está quedando con ese tiempo. No quiero introducirme más para que no perca. Entonces debemos saber que según el Tesalonicenses habla sobre la segunda venida del Señor viendo de su iglesia y después el veterano. Sabiendo y el tema que sigue abajo, sabiendo que lo que se avecina, Pablo da a la iglesia de Tesalónica de nosotros un consejo importante. Debemos de ser leales a Cristo y a su palabra. Y eso habla de doctrina. Debemos orar por utilizar por la utilización de todo el mundo y participar en ella. En la Tesalonicenses 3, 2, 1. Debemos esperar pacientemente y estar atentos a los derechos. Segunda de Tesalonicenses 3, 5. Ahí lo leen.
8 días. Debemos de vivir vidas santas, apartadas del mal. ¿Verdad? Que es muy importante, cuando yo les decía, estamos en este tiempo de gracia, pero no es, debemos de vivir vidas santas. Debemos de ponernos nosotros en vida. Porque no es como decir, ah, ya está hecho. Está, ¿para qué? Eso es algo. ¿Para qué vas a hacer? Pero no se trata de eso. No, no. Por eso dice, debemos esperar pacientemente, estar atentos. Debemos de vivir vidas santas. Es lo que el Señor está diciendo. Y como el punto número 2, debemos de orar para la evangelización de todo el mundo. Pero no para orar, sino participar en ello. Entonces, a mí me ha costado un poco, a veces, por ejemplo, yo en el trabajo que estaba, yo dije, pues ya ven que en el trabajo pasan circunstancias como ¿cómo se puede decir? Con los compañeros, hay como cierto choques o roces, y entonces a veces es muy difícil decirles, mire, cristiano, o sea, es como un poco difícil manejar, como cuánto me puedo dejar, cuánto no me puedo dejar, cuánto caigo y cuánto no caigo, a tener ese equilibrio, pues, porque también las personas son malas, ¿no? Y si uno no dice nada, también hay que estar mirando, ¿no? Entonces es como muy, tiene que saber uno saber eso para siempre poder ser luz. Pero dentro de eso, yo dije, siempre me llaman también trampa. Siempre me ponían, que tu Biblia dice, que tu Biblia te manda esto. ¿Sabías que tu Biblia te obliga a ver bien? ¿Sabías que tu Biblia cree en santo? Yo le dije que no cree en santo. Pero entonces, ¿por qué necesitan? O sea, siempre buscaban, entonces decía, esto, ¿sabes? Buscan la manera. Pero una de las cosas que había un toque ahí, y yo dije, el último día que venga a mi trabajo, les voy a dejar. Pero, obviamente, yo no lo dejé. Y es algo que acaba en mi corazón, y lo hubiera hecho. Porque en algún momento, cuando el Señor dice que tenemos pérdida, que los pobres serán pilar, puede ser que ahí diga, yo me dé cuenta y vea que lo que no hice por el lugar hasta abajo. Entonces, cuando el Señor nos pone algo, hay que hacerlo y compartir este valor. Entonces, debemos vivir vidas santas, debemos de cuidarnos de no cansarnos de la obra de Dios que tiene para nosotros. Porque a ver, nos cansamos tanto, porque si igual tanto están enseñando y enseñando ya. Dice ahí un tema muy importante, pero antes en la segunda hoja, que al principio, ¿y qué dice ahí? A ver, leámoslo todo junto. Y dice, está bien cansarse en el trabajo, pero nunca se canses del trabajo. Eso es un dicho muy bueno. Está bien cansarse en el trabajo, pero nunca de lo que el Señor nos da. Algunos versículos clave de 2 Tesalonicenses. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro bañamiento de Él, que no seáis conmovidos prestamente de nuestra firmeza y ánimo. Seáis alborotados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como el día de Cristo está cerca. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la profecía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? Que nadie lo hace. Vamos a ver nuestras casas, lo demás que sigue, y entonces, así nos gusta estar con ustedes y que podamos aprender más sobre las palabras del Señor, y siempre estudiándolo para que no seamos engañados. Este capítulo de número. Amén. Bueno, ahí los compañeros estamos despedidos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en el servicio, bendice al pastor, Señor, queremos que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos hable. Danos unos corazones, Señor, abiertos, dispuestos a escuchar, Señor, y a obedecerte, Padre. Señor, bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.